Hola, ¿qué tal amigos? Damas y caballeros, mi nombre es Ian Ortiz de Lingua Serie y en este video vamos a continuar con el curso de matemática para séptimo del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Ok, recordemos que este es un recurso de apoyo para todas aquellas personas que lo necesiten. Por ejemplo, actualmente estamos 26, vamos a ver, estamos 26 de diciembre del año 2024. Entonces, no sé, se me ocurre que alguien tiene que ir a presentar alguna convocatoria y efectivamente necesita repasar contenidos, así que sé que le puede ayudar muchísimo. Tema número 4, recordemos que por acá tenemos la antología, así usted puede observar, comprobar, revisar cuáles son los temas que más le cuestan y cuáles son los que tienen que reforzar para poder estudiar. Entonces, actualmente esta clase sería la número 6. Estamos iniciando el tema número 4 de números enteros. ¿Ok? Dice situación de problema. Siempre cuando iniciamos un tema se nos plantea un problema y luego la clave de cómo solucionarlo, que es ya como la introducción al tema. Se propone conjuntamente la resolución de los siguientes problemas. El yak es un animal que habita en las montañas del Tíbet a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, en la parte de arriba. Y el cachalote vive 5.900 metros más abajo de el yak. Determine la altura aproximadamente en la que vive, en la que suelen vivir este último. ¿Cuál es este último? El Tíbet, ¿ok? Entonces, por acá le indicamos a mi amigo ChatGPT que nos diera como una explicación detallada. Entonces, aquí dice que tenemos los datos del Jack, 5.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, en la parte de arriba. Y la diferencia de altura es 5.900 metros más abajo, en el cual vive el Tíbet. Entonces, realizamos un cálculo, 5.000 menos 5.900 nos da 900 metros. El cachalote suele vivir a una profundidad aproximada de 900 metros bajo el nivel del mar. Dice, ok. Luego el 2 dice, la temperatura promedio en la ciudad de San José es de 25 Celsius. Durante el invierno, ciudades como Nueva York pueden experimentar hasta 30 Celsius menos. Describa a qué temperatura puede estar dicha ciudad. O sea, ¿cuál? Nueva York. Entonces, de igual forma, le indicamos a ChatGPT que nos dará una explicación detallada. Dice datos, temperatura promedio son de 25 grados, diferencia de temperatura de Nueva York 30, 30 menos, temperatura de Nueva York serían 25 menos 30, menos 5 grados Celsius estaría la temperatura aproximadamente en Nueva York, o sea, menos 0, o sea, menos 5 grados Celsius. Y el otro dice, Leonard Euler nació en 1707 y murió en 1783. Ha sido uno de los matemáticos más productivos en la historia y 23 siglos aproximadamente antes de él nace Tales de Mileto, el cual es considerado el primer matemático en preocuparse por la demostración de las propiedades de las figuras geométricas. ¿En qué siglo nació aproximadamente Tales de Mileto? ¿Ok? Entonces, igual le indicamos a ChatGPT que nos dará una explicación detallada y nos indique lo siguiente. Leonard Euler nació en 1707, Tales nació 23 siglos antes de Euler. Cada siglo equivale a 100 años, por lo que 23 siglos corresponden a 23 por 100. Estos serían 2.300 años. Entonces, ahora a 1707 le restamos 2.300 años, nos dan 5.000 menos 5.093, ¿ok? Entonces, recordemos que, por ejemplo, llega un punto donde es antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, en el calendario occidental, el año menos 5.093 corresponde al siglo 6 antes de Cristo. Y la respuesta, Terminato nació aproximadamente en el siglo 6 antes de Cristo y DO. Yo aquí le pregunté, ¿qué significa DO? Entonces, DO significa que queda demostrado. Es como una singlatura de simplemente como queda demostrado que tal cosa. Luego dice análisis de la actividad. Este tipo de actividades es una buena oportunidad para introducir los números enteros negativos usando problemas contextualizados.
Se espera que el estudiante esté familiarizado intuitivamente con términos que suelen mencionarse frecuentemente en las noticias o en el estudio de otras áreas como estudios sociales, ciencias para establecer estrategias de resolución. Por ejemplo, temperaturas bajo ceros antes de Cristo, alturas sobre el nivel del mar y bajo el nivel del mar, y situaciones de deudas y ganancias, entre otros. En este caso, será importante las formas de representación gráfica de las respuestas obtenidas para su comprensión. Ok, entonces aquí estamos, por ejemplo, la temperatura de San José que estaba a 25 grados y si Nueva York está 30 menos, por lo tanto va a ser 25, queda 0, menos 5. Entonces aquí sería 30 menos, en menos 5, donde está este punto. Y luego tenemos el de los Jack y los cachalotes. Decían que los Jack viven a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Probablemente esos sean como un tipo de ave. Y luego el cachalote es un animal acuático que vive a 200 metros bajo el nivel del mar. Y luego por acá tenemos a Euler en 1707 y 2000, o sea, 23 siglos de 3, 23 siglos antes, que serían 2300 años antes, quedaríamos acá por el año 600. Por lo tanto, sería el siglo 6 antes de Cristo. Aquí están las respuestas. Cachalote estaría a una profundidad de 900 metros. En el caso 2 se puede observar que Nueva York tendría una temperatura de bajo cero. Y finalmente, Tandimato nació aproximadamente en el siglo 6 antes de Cristo. ¿Ok? Y aquí hablamos de la clave ya. Cuando es la clave es porque ya nos estamos introduciendo al tema. Anteriormente nos plantean como ejercicio como para ver qué sabemos nosotros antes de la introducción a la explicación. Definición de los números enteros. Los números enteros son todos aquellos que pueden representar cantidades negativas, positivas o nulas. El cero se representa con la siguiente letra. Esta Z significa la representación de números enteros. Todo muy importante. A veces, bueno, yo sé que estamos empezando, que estamos en séptimo, pero por ejemplo, cuando indican este bueno, más adelante vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Están zetas, o sea, están las categorías de los números enteros o las familias. Están los enteros, luego están los racionales, luego están los irracionales, los reales, imaginarios. Hay un montón. Y simplemente el hecho de conocer esta singlatura nos permite saber en qué nivel estamos operando. Si a mí me dicen, bueno, solo vamos a trabajar en números enteros, entonces yo me limito como a eso, ¿ok? ¿Qué son limitarse a números enteros? Por ejemplo, si vamos a contar personas, entonces serían números enteros. Si vamos a contar, no sé, alturas o peso, entonces ya ahí estamos entrando en la categoría de los números racionales, que son de fracción, que pueden, o sea, que tienen el subconjunto de enteros, tanto como de fraccionarios, ¿verdad? Porque uno puede pesar, no sé, 65 kilos, 4, o usted puede medir 1,80 y algo, 0,5. Entonces, conocer esta singlatura es muy importante a medida que vamos a ir avanzando. Hay gente que no sabe esto, y al no saber esto, no sabe, o sea, lo que hay que resolver. Notación de un número positivo, ¿ok? Para escribir, para escribir que un número es positivo, se escribe el número sin ningún signo delante de él, es decir, se escribe como hasta ahora hemos estado escribiendo, ¿ok? Z positivo solo tiene los números enteros, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 100, el 101, el 200, el 1000, todos que sean enteros, ¿ok? Y positivos. El Z positivo, esta es sí, es como la representación, la simbología, ¿ok? Z positivo. Luego tenemos los Z negativos, que serían los enteros negativos. Para escribir que un número negativo se escribe un número con menos adelante, ¿ok? Entonces aquí estamos menos uno, menos 2, menos 3 y así. Y luego el cero no está, el cero no está ni en Z positivo, ni está en Z negativo. Acá hasta el momento no la veo, pero yo estoy seguro que más adelante va a aparecer. Entonces, ¿cómo se describen? ¿Ok? Por ejemplo, falta una asignatura ahí que yo sé que más adelante va a aparecer. Digamos que eso es Z. Z asterisco es cuando hablamos del rango de positivos y negativos menos el cero. Entonces, cuando ustedes vean un asterisco así, un signo cualquiera, ya sea, digamos, de los racionales, de los reales,
este, de los eh, irracionales. Cuando ustedes vean en este caso, por ejemplo, z asterisco, significa que son todos los números enteros menos el cero. O sea, estaríamos hablando de la categoría tanto negativo como positivo menos el cero. ¿Por qué? Porque el cero no pertenece a los positivos ni a los negativos. Por eso es que acá hay un subconjunto solamente para el cero. Dice, nota, recuerda que el cero no tiene signo ni positivo ni negativo, es un número neutro, o sea, no le va a ningún bando, ni positivo ni negativo. De acuerdo con lo anterior, podemos describir que la simbología de los números enteros sería así. Z serían los negativos, unión con el cero y unión con los positivos. Definición y notación de los números naturales, ¿ok? De los números enteros podemos nombrar una parte o su conjunto de los números con los cuales nosotros siempre hemos trabajado. Estos son los números naturales, los cuales se representan con la letra n. Simbológicamente se representa así. Ok. Aquí hay todo un dilema con los números naturales, ¿verdad? Esta antología indica que los números naturales incluyen el cero. Pueden que existan otras antologías que no lo incluyan. ¿Y por qué? Les voy a contar una historia. Los números naturales, técnicamente, fueron los primeros que se utilizaron, digamos, para decir, yo tengo un lápiz, tengo dos vacas, tengo tres camellos. Entonces, eran para poder contar cosas. Y a partir de esos números naturales, se empezaban a combinar otros números y entonces ya salían más números. Por ejemplo, digamos que el uno se representaba así con un palito. Entonces, por ejemplo, el 2 iba a ser dos palitos, el 3 tres palitos, el 4 el 5. Luego están los números romanos, ¿verdad? Que ya sabemos que, por ejemplo, el 5 era de esta forma, el 10 era un X y así sucesivamente le íbamos agregando palitos y eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes solo se podía contar cosas, cosas, digamos, tangibles que existían, que usted decía, bueno, tengo una casa, ¿ok? No existían los números negativos. ¿Por qué? Porque usted, digamos, no se puede imaginar decir, tengo menos dos camellos. ¿Por qué? Porque no hace falta, o sea, no hace falta que no los tenga para saber que no los tiene, por decirlo de esa forma. Pero estos inician a aparecer, como los indicaba anteriormente, digamos, en la parte de un terreno, en la parte de las finanzas, para las temperaturas antes de Cristo. Entonces, se necesitaban números negativos, ¿verdad? Para decir por ejemplo, tengo una deuda, entonces la deuda se representaba con menos. Por eso, los números naturales, técnicamente, este, van a encontrar antologías que indiquen que van del uno hacia adelante, o sea, uno 2 3 4 5 seis. En este caso, incluye el cero. Nada más, aclaro como esa confusión que pueden encontrar. O sea, el cero, usted no decía, tengo cero camellos. ¿Por qué? Porque no era algo como tangible que usted pudiera decir, tengo cero camellos. O sea, no hacía falta, si usted no tenía camellos, y nada más decía que no tenía. Pero, digamos, en diferentes ontologías aclaran la definición como los números naturales excluyendo el cero o los números naturales incluyendo el cero. Entonces, hay que tener como cuidado en eso. ¿Y por qué es importante? Porque van a haber casos muy específicos en el cual ustedes tienen que trabajar con números naturales. Entonces, y aquí me voy adelantando muchísimo, digamos, como al tema de el examen de admisión. Vamos a ver. Acá está plan de estudios, el tema de examen de admisión. ¿Qué significa? Que el examen de admisión son ejercicios que se resuelven por lógica. Entonces, a veces uno resolviendo este tipo de ejercicios, cuando les dicen, bueno, vamos a contar todos los números naturales que hay antes del 10 y uno dice, bueno, ¿y si el cero es natural o no es natural? ¿Lo cuento o no lo cuento? Entonces, o que ustedes digan, bueno, hagan combinaciones con los números, los primeros tres números naturales. Entonces te dice, bueno, sería el cero, el uno o el 2 o el uno, el 2 y el 3. ¿Cuáles serán? Y van a ver que ese tipo de preguntas van a decir incluyendo el cero o excluyendo el cero. ¿Por qué? Porque en Google, de hecho podemos googlear acá, conjunto de los números naturales. ¿Ok? Para ver qué nos indica. ¿Ves? Por ejemplo, aquí dice, el conjunto de números naturales sería el uno, el 2, el 3 y así, del uno hacia adelante, ¿ok? Vamos a ir como tipo imágenes.
Aquí incluye el cero, aquí incluye el cero. Vamos a ver esta. ¿Ves? Esta primera no incluye el cero, dice que es del uno hacia adelante. Esta también no incluye el cero, indica que es del el uno hacia adelante. Entonces, ¿por qué les aclaro esto? Porque cuando yo empecé tipo a estudiar y ya a resolver algunos problemas, aparecía esta confusión. Yo decía, bueno, pero para hacer ciertas combinaciones o incluyo el cero o no lo incluyo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, nada más como por si ustedes se lo encuentran por ahí, para que sepan que existe un vacío legal. Un vacío legal es como que si no está bien descrito, entonces hay un vacío legal por ahí. Conjunto de números, ok, dice conjunto de los números enteros. El conjunto de los números naturales se escribe por extensión de la manera siguiente: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, y ahí va hasta el 100, 200, 300, 500, 1 millón, todo lo que sea entero natural, eh, positivo. Y de forma simbólica como una n, es decir, esta n es igual a 0, 1, no sé qué. El conjunto de los números enteros negativos se escribe por la extensión y en forma simbólica de la manera siguiente, respectiva: menos uno, menos 2, menos 3, y ahí sumando los números enteros negativos. Este se representa con z, con un signo negativo arriba, es decir, z negativo es igual al conjunto de todos los números negativos. Al efectuar la unión de los conjuntos de n negativo y de n, se obtiene el nuevo conjunto que se llama conjunto de números enteros. Ok, ok, vamos a ver. Al efectuar la unión de los conjuntos z negativo y n, se obtiene un nuevo conjunto que se llama conjunto de los números enteros, ¿ok? Que sería la z. Conjunto de los números enteros, que fue la que vimos allá adelante, que sería este, la z. Entonces, ¿por qué? Porque estamos incluyendo los naturales más los enteros negativos. Ok, prácticamente esto que está acá, esto que está acá, al mismo tiempo es el conjunto de números naturales. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, Z es un conjunto mayor y que tiene como subconjunto a los números naturales. Ok, ok, este conjunto es el conjunto Z, de tal modo que el conjunto de números enteros se escribe por extensión todo lo que sea positivo y todo lo que sea negativo, entero. El conjunto de números enteros positivos se escribe por extensión y en forma simbólica de la siguiente manera. Entonces, por acá tenemos los positivos, los positivos, 1, 2, 3, que sería z positivo. Ok. Luego por acá tenemos unos ejemplos que dice respuesta, descendieron en total 9 metros bajo el nivel del mar. ¿Qué significa eso? Dice, seguramente están dando un ejemplo de un entero negativo. Descendieron en total 9 metros bajo el nivel de mar, o sea, menos 9. Bolsa de Nueva York abre con números positivos, pero minutos después muestra pérdidas. Europa con bajas generalizadas y Asia con resultados negativos. ¿Qué significa esto? Que abre la bolsa, las acciones están creciendo y luego minutos después cae. No sé, pasa algo en el mercado. Entonces, el mercado cae. No sé, por ejemplo, algo que puede bajar, este, ¿qué puede bajar en el mercado? Se viene una pandemia y entonces los mercados bajan porque saben que todo el mundo va a estar en confinamiento y que ya el comercio no se va a mover igual. Entonces empezó a crecer y luego empezó a bajar. Nueva York, Estados Unidos, el 16 de 2008 la bolsa de Nueva York abrió ese jueves sin rumbo definido y el Dow Jones de Industrias baja un 0,22% después de la publicación de los datos económicos y de que el miércoles el índice cayera 7,83% tras la apertura del parque neoyorquino. Índice de Dow Jones de Industrias bajas 19,27 puntos y se situaba en 8.558,64 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedía 1,46 puntos hasta 906,38, posiblemente el valor de acción, tomando de noticiero Televisa Internacional. Bueno, en todo esto, ya digamos, por ejemplo, uno que en mi caso estudié administración de empresas, finanzas.
Entonces, obviamente, uno entiende lo que está pasando acá, ¿verdad? En este texto, pero me parece muy curioso que este texto, alguien que está en séptimo, probablemente no lo entienda, porque ahí dice, baja 19,27 puntos. ¿Qué significa 19,27 puntos? Eso significa por ciento. O sea, 19,27 puntos en finanzas le llamamos por ciento. Nada más que ahí lo habla como puntos. ¿Ok? Eh, bien. Por ejemplo, cuando hace poco salió que había un índice de desempleo en Estados Unidos, entonces eso abre las alertas de que, dice, la gente no tiene empleo y probablemente no tengan dinero, y si no tienen dinero no pueden pagar. Entonces todo eso tiene que ver con que las acciones de un mercado suban o bajen. Vamos a ver, el 2 dice, considera el siguiente problema. Un grupo de buzos en la isla del Coco desciende 6 metros bajo el nivel del mar para realizar una exploración. Luego desciende 3 metros más. ¿Cuántos metros descienden en total? Y bajaron 6 y luego siguen bajando 3 y bajaron 9 en total. Vamos a ver eso. Una manera de resolver es la siguiente. Un descenso de 6 metros bajo el nivel del mar se representa como menos 6 y otro descenso de 3 metros es menos 3. Entonces, menos 6 más menos 3, esto daría menos 9. Tenemos otro ejemplo que dice, para medir altitudes se asigna cero a nivel del mar, de los niveles por encima del mar se expresa por medio de números enteros positivos y los niveles por debajo del nivel del mar por números enteros negativos, como se observa en el dibujo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí está el nivel del mar donde va un barquito. Entonces, este nivel del mar se indica como cero. Entonces uno dice, bueno, estoy a 1 metro nivel del mar, a 100 metros, a 4000 metros, no sé, el Everest. Y luego, obviamente, de aquí para abajo se lee lo mismo, pero con números negativos. Estoy a menos 100 metros de nivel del mar, bajo el nivel del mar. Soy 100 metros bajo el nivel del mar. Para representar temperaturas también se utilizan los números enteros negativos y los números naturales. En las palabras, las temperaturas sobre cero se representan con números naturales y las temperaturas bajo cero con números enteros negativos, como se muestra en la figura siguiente. Vea que estamos 31 grados Celsius, 17 grados Celsius, menos 1 grado Celsius, menos 5 grados Celsius. Eso es parte de los ejemplos. Por acá bien más ejemplos que es lo siguiente. A continuación aparecen varias oraciones. Algunas de ellas requieren el uso de números enteros negativos y otras no. Dentro del paréntesis de la derecha se escribió un menos si requiere el uso de negativos o un más si puede expresarse con números naturales. Vamos a ver, dice. Un avión que vuela a 1500 metros de altura, o sea, va un positivo, de acuerdo a lo que está por acá. Van positivo por el hecho de que estamos volando hacia arriba, ¿verdad? La parte positiva. Una ciudad a 1800 metros sobre el nivel del mar va un positivo también, porque recordemos que lo que está sobre el nivel del mar es números negativos y bajo nivel del mar son números negativos. Un submarino está a 135 metros bajo nivel del mar, o sea, está por debajo, el nivel del mar es cero. Un delfín que nada a 5 metros bajo el nivel del mar, baja, o sea, nada o negativo. La ciudad de San José registra una temperatura de 22 grados Celsius, o sea, temperatura positiva, algo así como con solcito cálido. La ciudad de Montreal registra una temperatura durante el invierno de 10 grados bajo cero, o sea, está haciendo mucho frío, menos 10. Una deuda de 5.000 colones, entonces yo en vez de tener un ahorro de 5.000 positivo, más bien tengo una deuda, un pasivo de menos 5.000. Una ganancia de 12.356. Entonces, como es una ganancia, yo estoy ganando, por lo tanto, estoy sumando a mi cuenta bancaria. Entonces, esos serían algunos ejemplos. Vienen más ejemplos que dice a continuación, aparecen varias operaciones, algunas de ellas requieren el uso de números enteros positivos, escriba un más o menos dentro de cada paréntesis según lo que sea las expresiones dadas, ¿ok? José tiene una ganancia de 6.780 colones, entonces adquiría una ganancia, un positivo. Un avión vuela a 2.000 metros de altura, sería un positivo.
Un tiburón nada 2 metros bajo el nivel del mar, sería un negativo. Nicoya registra una temperatura de 31 grados Celsius, sería un positivo. Bueno, y entonces ahí quedan otras que de forma práctica ustedes pueden resolver. Y luego viene por acá más problemas. Dice, Ana va al supermercado con 50.000 colones para las compras de semana. Al momento de pagar la cajera le indica que el total de las compras realizada es 57.500. ¿Cuánto dinero le faltó a Ana para pagar la compra realizada? Entonces ahí lo que hay que hacer es como una resta, más ejercicios. Y acá viene ya otro tema que dice opuesto de un número entero. ¿Cuál es el opuesto de un número entero? Entonces, ya que estamos con el tema de la categoría de números enteros, vamos a dejar esto para el video de la clase número 7. Entonces, bueno amigos, esto ha sido todo por la clase número 6. Espero que les haya gustado, espero que todo haya quedado más claro. Y ya en el siguiente video vamos a ir aclarando más cosas. Vean que estamos viendo como definiciones, conceptos en relación al video, no sé, número 3, 4, 5. Han estado muy buenos en la parte de definiciones y conceptos. Para mí son problemas muy interesantes porque son como cosas de que usted tiene que memorizar, sino más bien pensar para poder resolver. Y bueno, mi nombre es Sean Ortiz de Enigma Cero. Nos vemos en la clase número 7 para aprender sobre los números opuestos.